Hola a todos, en este video vamos a desenglosar un script de R que nos permite realizar un análisis completo de frecuencias para un conjunto de datos, incluyendo la creación de intervalos, tabla de frecuencia y visualizaciones de gráficas como el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. Me presento, mi nombre es Melanie Rovira de PSI 8. En el paso 1 tenemos la simulación y preparación de datos. Lo primero que hacemos en nuestro script es preparar los datos con los que vamos a trabajar. Set 1, 2, 3. Esta línea es crucial para la reproducibilidad al establecer una semilla para el generador de nuestros aleatorios. Nos aseguramos de que cada vez que ejecutemos el script obtendremos exactamente los mismos datos simulados. Esto es fundamental para que nuestros resultados sean consistentes y verificables. Datos NOR, MEAN igual a 50, 10, 100. Aquí simulamos 100 puntos de datos. Utilizamos la función NOR para generar números aleatorios que siguen una distribución normal. Hemos especificado una media de 50 y una desviación estándar de 10. Piensen en esto como si estuviéramos generando, por ejemplo, las alturas de 100 personas. En promedio miden 50 unidades con una variabilidad de 10 unidades. Dicho esto, damos control enter. Ahí está. El cálculo de números de clases según la regla de Sturges. Una vez que tenemos nuestros datos, necesitamos decidir cuántos intervalos o clases vamos a usar para agruparlos. Para esto empleamos una regla común, la regla de Sturges. N-length datos. Primero tenemos el número total de observaciones en nuestro conjunto de datos, que en este caso es 100. Y ceilings, aquí aplicamos la fórmula strut, que es logaritmo de 10. Calcula el logaritmo en base de 10 del número de los datos. Multiplicamos por 3,322 y le sumamos 1. Finalmente, ceiling redondea el resultado al entero más cercano hacia arriba. Esto nos asegura que tenemos un número entero de clases. La regla de Sturgeon nos da una buena estimación del número óptimo para intervalos para visualizar la distribución de los datos sin perder demasiada información ni crear demasiados grupos. La creación de los intervalos de clase. Ahora que sabemos cuántas clases necesitamos, vamos a definir los límites de cada una. Dato mínimo, obtenemos el valor mínimo de nuestros datos. Dato máximo, obtenemos el valor máximo de nuestros datos. Amplitud eh, menos el dato, con el dato máximo menos el dato mínimo, calculamos la amplitud o el ancho de cada intervalo. Dividimos el rango total de los datos, valor máximo menos valor mínimo, entre el número de clases. Breaks, el último. Esta es una parte clave. Creamos una secuencia de puntos que definirán los límites de nuestros intervalos. Comenzamos desde el dato mínimo, vamos hasta el dato máximo más amplitud. Añadimos la amplitud al máximo para asegurarnos de que el último intervalo incluya el valor máximo. Si este cae justo en el límite superior, pues en el límite superior. Amplitud indica que cada punto en la secuencia estará separado por la amplitud calculada. Y intervalos. Con la función cut asignamos cada uno de nuestros datos al intervalo correspondiente. Breaks, le decimos a cut qué límites usar para los intervalos. Right igual a falso. Esto significa que los intervalos serán de la forma límite inferior, límite superior.
es decir, incluyen el límite inferior pero excluyen el límite superior. Esto es una convención común en tablas de frecuencia. Include los wets, está por acá. Nos aseguramos de que el valor mínimo de los datos sea incluido en el primer intervalo. Dicho esto, volvemos a hacer control enter. Y llegamos a la tabla de frecuencia, la creación de la tabla de frecuencia. Ya tenemos nuestros datos agrupados en intervalo, ahora vamos a contarlos. Frecuencia, tabla, intervalos, esta que está aquí, es perfecta para esto. Cuenta cuántos datos caen en cada uno de los intervalos que creamos. El resultado es nuestra frecuencia absoluta para cada clase. Y data frame, frecuencia, que está acá, convertimos el resultado de table en una data frame, que es una estructura de datos muy útil en R para organizar la información en columnas y filas, similar a una hoja de cálculo. Call names, que es esta que aparece por acá. Renombramos las columnas del data frame para que sean más descriptivas, intervalo y frecuencia. Dicho esto, vamos a seguir haciendo control enter hasta extracción de límites inferior y superior. Para análisis posteriores y gráficos, necesitamos los límites numéricos de cada intervalo y el punto medio de cada uno. Límites, este que está apareciendo por acá. Esta línea puede parecer un poco compleja, pero lo que hace es extraer los límites inferior y superior de cada uno, de cada intervalo. Esta función que está por aquí elimina los corchetes y y los paréntesis de la cadena de texto del intervalo, dejándolos solo los números. Y Split, este que está aquí, Split, divide la cadena resultante por la coma, separando el límite inferior del límite superior. DoCalc, esta que está por acá, DoCalc convierte las listas de pares de límites en una matriz de dos columnas. Ahora, límite inferior, convertimos la primera columna de la matriz límites a números obteniendo los límites inferiores. Límite superior, convertimos la segunda columna a números para obtener los límites superiores. Y round, esta que está acá, calculamos la marca de clase xy. Esta es simplemente el punto medio de cada intervalo, límite inferior más límite superior, dividido por 2 round. Redondea el resultado de dos decimales. La marca de clase es útil porque representa a todos los datos dentro de ese intervalo. Le seguimos dando control enter hasta aquí frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada nos muestran cuántos datos hay por debajo o por encima de un cierto punto. NI, FI a la baja. Esta es la frecuencia absoluta acumulada por debajo o hasta el límite inferior del siguiente intervalo. COMSUM, esta que está acá, calcula la suma acumulada de las frecuencias. IGNORE, esta que está acá, excluye el último elemento. IC, 0, añade un 0 al principio, ya que al inicio del primer intervalo la frecuencia acumulada es 0. Y FI a la alta, COMSUM, esta es la frecuencia absoluta acumulada por encima o hasta el límite superior del intervalo actual. Simplemente es la suma acumulada directa de las frecuencias. Y seguimos dando
control enter. Y aquí estamos. Las frecuencias relativas nos dan una idea de la proporción de datos, lo cual es útil para comparar, conjuntos de datos de diferentes tamaños. NI baja, calculamos la frecuencia relativa acumulada proporcional. Por debajo, dividiendo la FI baja entre el número total de datos. Redondea a 3 decimales. NI a la alta, similarmente calculamos la frecuencia relativa acumulada proporcional por encima. NI a la baja, por 100 convertimos la frecuencia relativa por debajo al porcentaje. NI a la alta, por 100 convertimos la frecuencia relativa por encima al porcentaje. Y la visualización de la tabla de frecuencias, estamos en print del data frame. Finalmente, esta línea simplemente muestra en la consola de RStudio la tabla de frecuencias completa que hemos construido, con todas las columnas calculadas. Esto nos permite ver todos los resultados numéricos de nuestro análisis, que vendría siendo esta tablita que aparece por acá abajo. Y viene la creación de los gráficos. La visualización es clave para entender la distribución de los datos. Polígono de frecuencia, que es esta acá, plot. Polígono de frecuencia, marca de clase. Este comando crea un polígono de frecuencia. X y esta de acá utiliza la marca de clase con el eje X. Df de DataFrame frecuencia. DataFrame frecuencia utiliza la frecuencia absoluta en el eje Y. Type B conecta los puntos con líneas y muestra los puntos. Call blue establece el color de la línea y los puntos a azul. El pH 16 define el tipo de símbolo para los puntos, círculos rellenos. Main, XLab y Lab establecen el título del gráfico y las etiquetas de los ejes. El polígono de frecuencia nos da una idea clara de la forma de la distribución de los datos. Y vamos dando control enter. Ya acá nos aparece la gráfica, el polígono de frecuencia, una marca de clase y los números. Pasamos al histograma. Histograma con regla de Struct, XLab, intervalos, genera un histograma, una de las visualizaciones más comunes para distribuciones de frecuencia. Datos, le pasamos nuestros datos originales. Breaks igual a breaks. Utilizamos los mismos límites de intervalo que calculamos previamente con la regla de Struct. Right igual a falso, mantiene las mismas convención de intervalos. Inferior, superior. Cold, sky blue, rellena las barras con un color azul claro. Main, XLab y Lab establecen el título y las etiquetas de los ejes. El histograma nos permite ver la densidad de los datos en cada intervalo. Seguimos dando control enter. Ojiva de frecuencia acumulada. Ojiva de frecuencia acumulada. Este gráfico representa la ojiva, que es un polígono de frecuencias acumulada. Utiliza X y utiliza la marca de clase en el eje X. FI a la alta utiliza la frecuencia absoluta acumulada por encima en el eje Y. Type igual a B, cold igual a dark green. Configuran el estilo de la línea y los puntos main y los puntos. Establecen el título y las etiquetas de los ejes. La ojiva es útil para ver cuántos datos caen por debajo o por encima de un cierto valor y para calcular porcentiles. Seguimos dando control enter. Ahí está la ojiva, como les acabo de explicar. Y con esto hemos recorrido todo el script
desde la simulación de datos hasta la creación de las tablas de frecuencias detalladas y visualizaciones gráficas esenciales. Este proceso es fundamental en el análisis exploratorio de datos para entender la distribución y las características de un conjunto de información. Muchas gracias.